Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Vito Genovese. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Vito Genovese fue un mafioso estadounidense de origen italiano que operó principalmente en Estados Unidos. Genovese alcanzó el poder durante la Prohibición como miembro de la mafia estadounidense. Más tarde, lideraría la familia criminal Luciano, que pasó a llamarse familia criminal Genovese en su honor. Nacido el 21 de noviembre de 1897 en Risigliano, en la provincia de Nápoles, Italia. Su padre era Franz Felix Genovese y su madre Nunziata Alluoto. Vito tenía una hermana, Giovanna Jenny, y dos hermanos, Michael y Carmine, que también pertenecieron a la familia criminal Genovese. Su primo Michael, también mafioso, se convirtió en jefe de la familia criminal de Pittsburgh. En 1913, cuando Genovese tenía 15 años, su familia emigró a Estados Unidos y fijó su residencia en Little Italy, Manhattan. Genovese comenzó su carrera delictiva robando mercancía a vendedores ambulantes y haciendo recados para mafiosos. Más tarde, recaudó dinero de personas que jugaban a loterías ilegales. A los 19 años, Genovese tuvo que pasar un año en prisión por posesión ilegal de un arma de fuego. En la década de 1920, Genovese empezó a trabajar para Joe Masseria, el jefe de una poderosa banda de Manhattan, que evolucionaría hasta convertirse en la familia que Vito acabaría liderando. Junto a Charlie Luciano y Frank Costello, empezaron a trabajar para el jugador Arnold el Cerebro Rothstein, que inmediatamente vio las posibles ganancias de la ley seca e instruyó a Luciano en el negocio del contrabando de alcohol. Luciano, Frank Costello y Genovese comenzaron su propia operación de contrabando con la financiación de Rothstein. En 1930, Genovese fue acusado de falsificación cuando la policía encontró $1.000.000 en moneda falsa estadounidense en un taller de Bath Beach, Brooklyn. Más tarde, también en 1930, Genovese presuntamente asesinó a Gaetano Reina, el líder de una banda del Bronx. Reina había sido aliado de Masseria, pero este decidió matarlo después de que empezara a sospechar que ayudaba en secreto al archienemigo de Masseria, el líder de la banda de Brooklyn, Salvatore Maranzano. Genovese supuestamente tendió una emboscada a Reina cuando salía de la casa de su amante en el Bronx y le disparó en la nuca con una escopeta. Masseria tomó entonces el control directo de la banda de Reina. En un trato secreto con Maranzano, Luciano aceptó urdir la muerte de su jefe, Masseria, a cambio de recibir las operaciones de este y convertirse en el segundo al mando de Maranzano. El 15 de abril de 1931, Luciano había atraído a Masseria a una reunión en la que fue asesinado en un restaurante llamado Nuova Villa Tamaro, en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, Luciano supuestamente se excusó para ir al baño, y se dice que uno de los pistoleros era Genovese. Fue entonces cuando Luciano se hizo cargo de la familia Masseria con Genovese como subjefe. En septiembre de 1931, Luciano y Genovese planearon el asesinato de Salvatore Maranzano. Luciano había recibido la noticia de que Maranzano planeaba matarle a él y a Genovese y preparó un equipo de asesinos para matar primero a Maranzano. El 10 de septiembre de 1931, cuando Maranzano convocó a Luciano, Genovese y Frank Costello a una reunión en su oficina, estos ya sabían que Maranzano los mataría allí. En su lugar, Luciano envió a la oficina de Maranzano a 4 gángsteres judíos cuyos rostros eran desconocidos para la gente de Maranzano. Posteriormente al asesinato, Luciano creó la comisión para que sirviera como órgano de gobierno del crimen organizado. A finales de 1931, la primera esposa de Genovese, Donata Ragón, murió de tuberculosis y él anunció rápidamente su intención de casarse con Anna Petillo, que ya estaba casada con Gerard Bernotico. El 16 de marzo de 1932, Bernotico fue encontrado muerto estrangulado en una azotea de Manhattan y el 28 de marzo de 1932, Genovese se casó con su viuda, Anna, que era prima de Genovese a través de su madre. En 1934, Genovese supuestamente ordenó el asesinato del mafioso Ferdinand Boccia. Genovese y Boccia habían conspirado para estafar $150.000 a un rico jugador en una partida de cartas de alto riesgo. Tras la partida, Boccia
exigió una parte de $35,000 por haber presentado a la víctima a Genovese. En lugar de pagarle nada a Boccia, Genovese decidió asesinarlo. El 18 de junio de 1936, Luciano fue condenado a entre 30 y 50 años de prisión como resultado de su condena por proxenetismo. Con el encarcelamiento de Genovese se convirtió en el jefe en funciones de la familia criminal Luciano. El 25 de noviembre de 1936, Genovese se nacionalizó ciudadano estadounidense en la ciudad de Nueva York y, temiendo ser procesado por el asesinato de Boccia, Genovese huyó a Italia. Con la marcha de Genovese, fue Frank Costello quien se convirtió en jefe de la mafia en funciones. Una vez allí, Genovese estableció una de las mayores operaciones del mercado negro en el sur de Italia, junto con el gángster italiano Calogero Vicini. Vicini enviaba caravanas de camiones cargados con todos los productos alimenticios básicos necesarios para la dieta italiana, rodando hacia el norte hasta la hambrienta Nápoles, donde la organización de Genovese distribuía sus cargamentos, todos acompañados de los documentos apropiados que habían sido certificados por hombres con autoridad, miembros de la mafia, al servicio de Vicini y Genovese. El 27 de agosto de 1994, la policía militar estadounidense arrestó a Genovese en Italia durante una investigación sobre su dirección de una red de mercado negro. Se reveló que Genovese había estado robando camiones, harina y azúcar del ejército, y fue cuando la División de Investigación Criminal examinó los antecedentes de Genovese. Descubrió que era un fugitivo buscado por el asesinato de Boccia en 1934. Sin embargo, aparentemente había poco interés por parte del ejército o del gobierno federal en perseguir a Genovese. El 2 de junio de 1945, tras llegar a Nueva York en barco el día anterior, Genovese fue procesado por cargos de asesinato por el asesinato de Boccia en 1934. Se declaró inocente. El 10 de junio de 1946, otro testigo de cargo, Jerry Esposito, fue encontrado muerto a tiros junto a una carretera en Norwood, Nueva Jersey. Antes, otro testigo, Peter Latempa, fue encontrado muerto en una celda donde había estado bajo custodia protectora. El 10 de junio de 1946, sin nadie que corroborara el testimonio del testigo principal, el caso del gobierno se derrumbó y los cargos contra Genovese fueron desestimados. Con su puesta en libertad en 1946, Genovese pudo volver a unirse a la familia Luciano en Nueva York. Sin embargo, ni Costello ni su subjefe Willy Moretti estaban dispuestos a devolverle el poder. Vito Genovese regentaba por aquel entonces la lotería italiana en Nueva York y Nueva Jersey, ingresando más de $1 millón al año. Era propietario de 4 clubes nocturnos en Greenwich Village, un canódromo en Virginia y otros negocios legítimos. A mediados de 1950, Genovese decidió actuar contra Costello. Sin embargo, necesitaba también eliminar al fuerte aliado de Costello, Albert Anastasia, el jefe de la familia criminal Anastasia. Genovese no tardó en conspirar con Carlo Gambino, subjefe de Anastasia, para destituir al propio Anastasia. A principios de 1957, Genovese ordenó a Vincent Gigante que asesinara a Costello y el 2 de mayo de 1957, Gigante disparó e hirió a Costello en el exterior de su edificio de apartamentos. Aunque la herida fue superficial, convenció a Costello para que cediera el poder a Genovese y se retirara. En la mañana del 25 de octubre de 1957, mientras Anastasia se relajaba en la silla del barbero, 2 hombres con la cara cubierta con pañuelos sacaron al barbero y dispararon hasta que Anastasia cayó muerto. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En noviembre de 1957, inmediatamente después del asesinato de Anastasia y tras haber arrebatado a Costello el control de la familia criminal Luciano, Genovese quiso legitimar su nuevo poder celebrando una reunión nacional de la Cosa Nostra. El tráfico internacional de estupefacientes también fue un tema importante en la agenda. Los intereses y operaciones ilegales de la industria de la confección en Nueva York, como la usura a los empresarios y el control de los camiones de los centros de confección, fueron otros temas importantes del orden del día. Para el 14 de noviembre de 1957, poderosos mafiosos de Estados Unidos e Italia se reunirían en una finca en Apalachee, Nueva York. Cuando la policía estatal encontró muchos coches de lujo aparcados en la misma zona, empezaron a tomar nota de los números de matrícula. Al descubrir que muchos de estos coches estaban registrados a nombre de conocidos delincuentes,
llegaron refuerzos de la policía estatal y empezaron a establecer un control de carretera. Cuando los mafiosos descubrieron la presencia policial, empezaron a huir de la reunión en coche y a pie. Muchos mafiosos escaparon por los bosques que rodeaban la finca. La policía detuvo un coche, entre cuyos pasajeros se encontraban Genovese y otros 3 hombres, en un control de carretera cuando salían de la finca, pero la policía le dejó marchar. El 4 de abril de 1959, Genovese fue condenado en Nueva York por asociación ilícita para violar las leyes federales sobre narcóticos, y para el 17 de abril de 1959, Genovese sería condenado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta, desde donde intentó dirigir su familia criminal. Ya en 1962, una supuesta amenaza de asesinato por parte de Genovese propulsó al mafioso Joseph Valachi a la palestra pública. En junio, Genovese supuestamente acusó a Valachi, también encarcelado en Atlanta, de ser un informador y le dio a Valachi el beso de la muerte. En julio, Valachi supuestamente confundió a otro preso con un sicario de la mafia y lo mató. Una recompensa de $100,000 por la muerte de Valachi había sido colocado por Genovese, así que tras ser condenado a cadena perpetua por aquel asesinato, Valachi decidió convertirse en testigo del gobierno. El 24 de agosto de 1964, gracias a declaraciones de Valachi, el cuerpo de Ernest Rupolo fue recuperado de Jamaica Bay, Queens. Sus asesinos le habían atado 2 bloques de hormigón a las piernas y las manos. Se asumió ampliamente que Genovese había ordenado el asesinato de Rupolo por testificar contra él en el juicio por asesinato de Boccia en 1944. Genovese moriría de un ataque al corazón en el Centro Médico de Estados Unidos para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri, el 14 de febrero de 1969, a los 71 años. Sus restos están enterrados en el cementerio de San Juan en Middle Village, Queens. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.